INEM, Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria. Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Redacción, tramitación y problemáticas. Imparte doctora Lorena Roldán Rodríguez, jueza del Juzgado Tercero Civil de Nezahualcóyotl, Estado de México. Martes 22 de abril del 2025, 5 a 8 p.m. Modalidad mixta presencial y virtual. Aprende con causa. Al inscribirte en esta clase, no solo estarás invirtiendo en tu crecimiento profesional, sino que también estarás apoyando dos causas nobles. Una parte de lo recaudado será destinado a celebrar el Día de la Niñez con los pequeños del DIF municipal y llevar alegría a las internas del penal femenil de Nezahualcóyotl en el Día de las Madres. Aprende, crece y sé parte del impacto real. Tu participación cuenta y transforma vidas. ¿Alguna vez te has preguntado si te puedes quedar con una casa solo por el hecho de vivir ahí, aunque no la hayas comprado? En algunas ocasiones sí, pero solo en casos muy especiales y mediante un trámite que se llama usucapión. La usucapión es un medio de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo y tiene ciertos requisitos y ciertas causas por las cuales una persona sí puede hacerse de su patrimonio o incluso lo puede regularizar. No es magia, es un trámite legal que tiene pasos muy específicos y reglas muy determinadas. De esto vamos a hablar en la plática introductoria del taller de usucapión el próximo miércoles 9 de abril a las 5 de la tarde en su modalidad híbrida en la página del Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria. Regístrate para no perder tu lugar. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias y a todas, a todos por estar con nosotros en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM. Pero bien, antes de que les hagamos mención sobre el tema que vamos a ver y vamos a abordar el día de hoy, los invitamos el sábado 12 de abril del presente año a la plática introductoria al curso Aspectos Relevantes en la Audiencia Inicial dentro del Proceso Penal. Estará como invitado el licenciado Eduardo Vidal Bautista Bolaños. Él es agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es también con acceso gratuito, previo registro. Y bueno, esa clase de introducción es para invitarlos el viernes 25 de abril y el 2 de mayo de 7 a 9 de la noche en modalidad mixta, presencial y virtual. Pues bueno, le dejamos los teléfonos a su disposición y también en nuestras redes sociales que van a estar con la liga de inscripción. Asimismo, el viernes 6 de junio y viernes 13 de junio del presente año, los vamos a invitar y los invitamos a la clase del procedimiento de derecho sucesorio, testamentario e intestamentario en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Imparte el maestro Óscar Morales Mendoza. Él es socio director en MGE Abogados y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bien, pues los invitamos, por supuesto, el día martes 22 de abril en horario de 5 a 8 de la noche en la modalidad mixta, también presencial y virtual. Les comentamos que solamente nos quedan 4 lugares en modalidad presencial con el tema de juicio ordinario civil de usucapión. Impartirá la honorable doctora Lorena Roldán Rodríguez, jueza del Juzgado Tercero Civil de Nezahualcóyotl, Estado de México. Recuerden que tanto la clase del juicio ordinario civil de usucapión y en materia penal es con causa, es aprendizaje con causa. Al inscribirse en estas dos clases, no solo estarán invirtiendo en su crecimiento profesional, sino que también estarán apoyando dos nobles causas. Una parte de lo recaudado será destinada a celebrar el Día de la Niñez con los pequeños del DIF municipal de Ciudad Nezahualcóyotl y, pues bueno, con el objetivo de llevar alegría también de las internas del penal femenil de Neza Sur, el Día de las Madres. Aprende, crece y sé parte de un impacto real. La participación de todas y todos cuenta y transforma vidas. Y bien, el día de hoy, miércoles 9 de abril del presente año, 2025,
Vamos a estar y estamos en una plática de introducción del curso Juicio Ordinario Civil de Usucapio. Y bien, estimada y querida profesora, de verdad que para nosotros es un gran honor tenerla aquí en su Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM. Y bien, antes de que podamos, pues bueno, ahora sí como dicen, entrar en materia, pues tenemos el honor justamente de estar con la doctora Lorena Goldán Rodríguez, actualmente es jueza tercero de lo civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Déjenme comentarles que ella se ha desempeñado como capacitadora del Instituto Nacional Electoral, ejecutor fiscal del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del Poder Judicial del Estado de México, ha sido archivista judicial, notificadora judicial, secretaria de acuerdos por oposición en cuantía menor y primera instancia, jueza por posición en la materia civil en cuantía menor y en primera instancia. Dentro de su formación académica, doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con mención honorífica, maestra en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México, también con mención honorífica, licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana, con la titulación mediante examen general de conocimiento Ceneval, obteniendo constancia de alto rendimiento académico. Dentro de sus reconocimientos, el diploma por haber obtenido el primer lugar en el curso de formación para secretario judicial en materia civil, otorgado por el Poder Judicial del Estado de México. Asimismo, el estímulo por desempeño destacado, primer lugar, otorgado por el Gobierno del Estado de México a través de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial en el año 2016. Reconocimiento por emisión de sentencia emblemática en materia de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en el año 2025. El tema de hoy, juicio ordinario civil de Usucapión, es solamente una introducción. Y bien, si alguien requiere realizar alguna pregunta, puede hacerlo por el medio del chat y con mucho gusto vamos a leerlo. Estimada profesora, muy buena tarde, bienvenida sea en su casa INEM. Perdón, querida profesora, nada más su audio está apagado, por favor, si lo pudiera prender, si es tan amable. Muy amable. Buenas tardes a todas y a todas y a la comunidad estudiantil de la comunidad INEM. Y primero quiero agradecer el espacio que se me ha brindado y sobre todo el poder compartir el conocimiento por medio de su página y de su institución. Pero lo más importante es a través mediante el cual nosotros vamos a contribuir a una causa tan noble como es este festejo del Día de la Niñez para el DIF municipal de Nezahualcóyotl y sobre todo para las mujeres privadas de su libertad del penal de sur de Neza. Entonces, para mí de verdad es un honor que me pudieran abrir este espacio y lo más importante, que pueda contribuir a esta causa tan noble. Muchas gracias, querida profesora, y muchas gracias también a todas y a todos que amablemente están dentro de esta plataforma y quien en horas subsecuentes le va a dar reproducir a este video introductorio. Estimada y querida profesora, un tema muy relevante, si bien es cierto, claro que ya este tema, pues bueno, es desde el derecho romano, pero que en la actualidad yo considero que muchos abogados litigantes a veces les cuesta cierto trabajo, tanto la redacción, la tramitación, y a veces, ¿por qué no decirlo? Sino también llevar la secuencia del desahogo de los medios de prueba para, obviamente, demostrar que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Código Civil Procesal y en el Código Civil para obtener este título de propiedad. ¿Qué nos podría hacer mención justamente sobre este tema? Podemos iniciar sobre los tres actos fundamentales que a los abogados litigantes se les complica en este juicio ordinario civil de Usucapio. Pues para empezar, yo creo que hay que empezar por los fundamentos, ¿no? Tenemos que recordar que el usucapión es un medio de adquirir una propiedad o un derecho por el simple transcurso del tiempo. Sin embargo, esta figura jurídica no se da en automático por el transcurso del tiempo, sino que tiene sus vicisitudes. Yo creo que es muy importante que para ello las personas postulantes
desde que inician, conozcan la acción de usucapión. ¿Por qué? Porque tiene sus propios elementos, ¿no? Tiene sus propias características, ya sea que la tramite de buena o de mala fe, pero se deberán acreditar ciertos requisitos. El primero es saber a quién voy a demandar, ¿no? Tengo que demandar a mi causante y a la persona que esté como titular ante el Instituto de la Función Registral. Creo que eso es de lo primero. Y la otra es también justo esa redacción, para que los hechos después me vayan a dar toda la cuestión probatoria. ¿Por qué? Porque si cuando yo redacto la demanda no hago alusión a los hechos en los cuales yo funde aquellos requisitos para que proceda la usucapión, es decir, las cualidades de la posesión, que sea pública, pacífica, continua, de buena fe y en calidad de propietario, pues evidentemente, aunque haya pruebas que tiendan a acreditarlo, no va a proceder porque no hay un punto fáctico que probar. Ahora, también hay que tener cuidado con esta figura jurídica porque muchas veces se presta a fraudes procesales. E incluso hay personas pues que van vendiendo estos predios y a través de las sentencias de usucapión regularizan, por así decirlo, la propiedad. Sin embargo, llega un momento en que salen los verdaderos dueños y esos juicios se nulifican. Entonces, tiene sus vicisitudes, tiene sus riesgos y por eso es muy importante que se tramite con todos los requisitos que marca la ley. Excelente, estimada profesora. Y nos preguntan aquí por medio del chat que qué es lo que sucede cuando compran a una persona que saben que es la poseedora y que cuando van al registro de la función registral se dan cuenta que ella no es la titular registral, que es por ejemplo el IMEVIS, y ellos Ujú, quieren realizar el juicio de usucapión de buena fe. ujú. Dicen que si sería correcto o tendría que ser de mala fe. Pues ahora sí que van a decir que es un cliché, pero como decimos todos los abogados, depende. Tendría ahí que acreditar evidentemente el tracto sucesivo, es decir, cómo adquirió el vendedor del IMEVIS. Si se acredita del IMEVIS, sí hay una buena fe, porque él sí tenía una causa legítima para transmitirle el dominio a los nuevos compradores, ¿no? Pero si fue una persona que no le vendió el IMEVIS o que no se puede acreditar cómo fue transmitiendo IMEVIS ese dominio a través de varias personas hasta que llegó al nuevo vendedor, será una posesión de mala fe. Pero sí es muy importante que no derive de un delito. ¿Por qué? Porque la usucapión que deriva de un delito, pues no es procedente. O bueno, son otras reglas. Vamos. Perfecto, y que eso obviamente se va a profundizar justamente en la clase presencial. Nos comentan también, estimada profesora, dicen que ¿cuál es la diferencia entre el usucapión en vía sumaria y en vía ordinaria? Claro, muchas gracias. Para que la usucapión se tramite dentro del Estado de México en la vía sumaria, tiene que ser una propiedad que sea de interés social o cuya superficie no exceda de los 200 metros cuadrados, de la porción que yo voy a usucapir. Esa es una. Y la otra, pues la diferencia es que la vía sumaria es una vía más rápida. Por ejemplo, en la vía ordinaria civil, yo tengo 9 días para contestar. En la vía sumaria de usucapión tengo 5 días para contestar. En la vía ordinaria civil el periodo probatorio dura 20 días y en la vía sumaria, desde el escrito inicial de demanda y el escrito de contestación en su caso, se ofrecen pruebas y se concentra todo el desahogo de pruebas en una sola audiencia, que es la audiencia de juicio, la cual se señala a los 10 días de que se haya producido la contestación de demanda. Y la sentencia también se emite más rápido, por eso de ahí deriva el nombre de sumario, porque se emite dentro de los 5 siguientes días a la audiencia de juicio, donde concentro todas las pruebas. Y en el juicio ordinario civil, la sentencia se emite dentro del plazo de 15 días siguientes a que me lo turne. Muchas gracias, profesora. Nos comenta también aquí un alumno que cuáles serían los requisitos de procedibilidad y cuál es la calidad o a qué se refiere con la calidad de la posesión. Los requisitos de procedibilidad para la usucapión, pues bueno, es que yo tenga un justo título para poseer y que mi posesión haya sido en calidad de pública, pacífica, continua, de buena fe, a título de dueño. Y a eso me refiero a las cualidades de la posesión, ¿no?
Y evidentemente, y eso es lo que ya vamos nosotros a profundizar en la clase del 22 de abril, que ese justo título de la posesión debe de tener ciertas cualidades en términos de un criterio de la Corte que tiene observancia obligatoria, ¿no? Para que sea considerado de esa forma. Entonces, justo a eso me refiero cuando digo cuáles serían los requisitos de procedibilidad, que lo haya poseído con las cualidades que acabo de mencionar, que tenga yo justo título para poseer y que haya transcurrido el tiempo de posesión que señala la ley, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. Sí, déjame decirle que de verdad que va a ser muy interesante la clase que vamos a ver justamente eh, presencial, porque se va a ver justamente la estructura de los requisitos de la demanda, tramitación y algunos tips que, pues bueno, que ya vienen en la ley obviamente para poder resolverlos. Nos preguntan, estimada profesora, dice, ¿qué sucede cuando venden un bien inmueble por medio de un contrato de compraventa y otra persona la despoja? ¿Se interrumpe el plazo de la posesión? Eh, bueno, ahí estamos entre, no se interrumpe el plazo de la posesión porque para que esa interrupción pueda surtir efectos tendría que ser por una persona que haya sido legitimada, pero también habría que ver, porque ahí está la excepción de que si deriva de un delito, pues evidentemente no. Es como, igual si yo tengo la posesión derivada, porque me rentan, eso no quiere decir que el dueño o el que me está otorgando la posesión a mí ya no esté poseyendo, sigue poseyendo, aunque no de facto, pero sigue poseyendo jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues sigue corriendo el plazo para usucapión. Excelente, muchas gracias. Dicen, bueno, ¿qué plazo se necesita para usucapir en la vía ordinaria civil? Ok, recordemos que las vías son cuestiones procesales, es decir, la vía es aquel medio por el cual yo voy a seguir un proceso. Lo sustantivo no cambia, es decir, la vía es cómo voy a tramitar el juicio. Lo sustantivo, que es el derecho que voy a ejercitar, en este caso el derecho a usucapir, es el mismo plazo, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. Lo que cambia en la vía es la forma en la que voy a tramitar mi procedimiento, nada más. La cuestión sustantiva no cambia según la vía. Nos comentan que a qué se refiere con la mala fe, que se puede tener un título por haber tenido la posesión de mala fe. Sí, la mala fe justo es cuando cuando yo conozco los vicios de mi título. Es decir, que yo ya sé que quien me está vendiendo no es el titular registral. Entonces, por eso la ley, como sabe que yo conozco esos vicios de mi título, me pide más tiempo para usucapir, porque yo ya conozco que ese documento no era apto, por así decirlo, para transmitirme el dominio en un primer término, para transmitirme esa propiedad, pero me pide más años de posesión para que entonces yo sí pueda regularizar mi propiedad y convertirme en propietario, de poseedor a propietario. Entonces, la mala fe es cuando yo conozco los vicios de mi documento, como usted dice, hace ratito la persona que hizo la pregunta, en el sentido de que si le compraron a alguien que no es el titular registral y que procedía. Bueno, ahí, si no logran acreditar que el IMEVIS les transmitió la propiedad, pues tendrán que esperar los 10 años para que su usucapión proceda, porque saben que efectivamente quien les vendió no es la persona titular registral y por lo tanto conocen los vicios de su título, de su documento, de su contrato, y por ello es que no pueden prescribir de buena fe. Muchas gracias, estimada profesora. Nos preguntan aquí que por qué en los últimos años los testigos para poder acreditar la posesión, el tiempo que han estado dentro de este bien inmueble, tienen que ser esos testigos de la misma calle. ¿Por qué no podría ser de otra calle diversa? Eso es lo que nos pregunta. Ajá. Sí puede ser de otra calle diversa, pero recuerden que el valor probatorio de las pruebas es en su conjunto. O sea, no es que se demerite en automático a un testigo que no es vecino. Pero si yo estoy diciendo que las cualidades de la posesión, para empezar, esas cualidades de pacífica, pública, continua, de buena fe, título de dueño, etcétera, todas esas son cuestiones que le constan a terceros, ¿no?
Entonces, recuerden que el sistema probatorio es tanto en lo individual como en su conjunto. Entonces, si de las propias declaraciones aparece que el testigo vive, no sé, en otra entidad federativa, en otra delegación, en otra alcaldía, en otro municipio, etcétera, y aparte, esa testimonial no está en cuanto a la técnica del interrogatorio, no está bien elaborada, no se preguntan los actos tendentes a justificar esas cualidades, eso, esa testimonial valorada tanto en las respuestas, en las preguntas, como en los datos generales que proporciona el mismo testigo, no genera la suficiencia probatoria para acreditar que ese testigo le consta que la persona que posee bien posee de forma pacífica, pública, continua, de buena fe, en carácter de propietario, ininterrumpidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que en sí mismo se le reste valor probatorio por esa único. Puedo yo tener un testigo, puede haber un testigo que viva en otra calle, por así decirlo, ¿no? Pero que su testimonial sea verosímil, ¿no? Que sea veraz, que sea parte creíble, que porque vaya seguido, porque sea su primo, o sea, no sé, ¿no? Es casuístico. Y aunque viva incluso en otro lado, sus declaraciones tienen el valor probatorio suficiente, junto con otro tipo de pruebas, perdón, para acreditar esas cualidades de la posesión que se requieren para su capítulo. Y bien, como bien lo menciona, dentro de esas preguntas, digamos, en la final puede caber la posibilidad y tendría que ser, ¿no? Que ellos también no solamente digan, bueno, sí, yo conozco que desde hace 5 o 10 años vive en este inmueble y sí lo conozco, ¿no? Igual con el pliego de preguntas que se hacen mención, también podría hacer mención de que conoce la casa, que es de, por ejemplo, 2 niveles, que recuerda cuando firmaron el contrato de compraventa que fue posiblemente en la sala o en el comedor o no sé, especificando para que a ustedes realmente les crean convicción y sepan que realmente estas personas fueron testigos de esa compraventa, ¿no? Sí, claro, o sea, los testigos, aparte de la causa generadora de la posesión, de que van a testificar sobre ello, también lo más importante es respecto de las cualidades. Hay también jurisprudencia al respecto en donde dice que la prueba idónea para acreditar esas cualidades de la posesión son los testigos, ¿no? Es la prueba testimonial. Entonces, evidentemente, los testigos deberán de dar las circunstancias esenciales y accidentales, es decir, respecto del hecho de Sísifo en forma pública. Ah, bueno, y los accidentales, ¿por qué sabes tú que le posee en forma pública, no? Para generar la certeza en la persona juzgadora, sin lugar a dudas, de que la parte actora o la persona que pretende sucapir posee con esas cualidades. Ahora, también es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta la buena fe procesal, ¿no? Porque sí hemos detectado que en algunos procedimientos utilizan a los mismos testigos. Entonces, recuerden, hay que recordar ahí que para las personas juzgadoras es un hecho notorio los trámites que se tienen aquí ante el juzgado. Entonces, por ejemplo, pues yo presido las audiencias, todo, entonces pues veo que luego es el mismo testigo y el mismo testigo para otro juicio y para otro juicio y para otro juicio. Y yo digo, ay, este testigo anda en todas las colonias, ¿no? Entonces es evidente, es un hecho notorio aparte. Están los documentos, están los expedientes, está el sistema electrónico que ese testigo va a estar afectado en cuanto a su credibilidad, ¿no? Por obvias razones. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque también hay que atender a la buena fe procesal, que no se trate de engañar al órgano jurisdiccional. Y justamente como usted lo hace mención, eso puede llegar a caber la posibilidad que estén cometiendo algún delito, ¿no? Tanto el actor como posiblemente el abogado y por ende el testigo, ¿no? Se puede dar también un fraude procesal o algún Claro. otro delito, ¿verdad? Que ponga en riesgo justamente a las partes dentro de este procedimiento. Como bien usted lo menciona, pues es ilógico, ¿no? Que uno o dos testigos sean, valga la tautología, testigos de 5, 6, 7, 8 casos, ¿no? Sí, sí, sí llega a pasar. Y aparte, pues obviamente nosotros también, pues somos, aquí estamos diario, vemos a los mismos testigos, a los mismos postulantes y todo, y vamos advirtiendo nosotros ese tipo de circunstancias.
Y pues les repito, no hay que olvidar que ahora con todos los sistemas electrónicos, con los expedientes y aparte con los criterios de la Corte, en donde señalan que efectivamente todos esos son hechos notorios que pueden ser válidamente invocados por el órgano jurisdiccional o por la persona juzgadora para restar la credibilidad a las personas que testifican, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran, ¿no? Porque también nosotros como personas juzgadoras debemos de tener especial cuidado en los trámites de estos juicios de usucapión, porque muchas veces se utilizan para hacer despojos, ¿no? Se utiliza la sentencia de usucapión y después con esa sentencia van y demandan un juicio reivindicatorio de una persona que a lo mejor nunca ha sido oído vencida en juicio. Incluso a mí me ha pasado que dentro del procedimiento se advierte que la propia parte actora, es decir, la persona que quiere usucapir, ni siquiera posee el bien, ¿no? Y nosotros lo advertimos de otro tipo de constancias, ¿no? Porque todo sale en el expediente. O sea, nada más es cuestión, evidentemente es parte de mi trabajo, de analizar con cautela todos y cada uno de los elementos que aportan. Sí, así es, y bueno, se ponen en riesgo, como hice mención, tanto pues, los abogados, los testigos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, el actor o los Sí. actores, ¿no? Muchas gracias, profesora. Nos comenta nuestra amiga María Fernanda, dice, en caso de una sucesión intestamentaria, ¿podría utilizarse ese medio de adquisición de la posesión? Con la sentencia de adjudicación, gracias María Fernanda, con la sentencia de adjudicación, sí es un justo título para poseer. Porque muchas veces, o sea, también hay que reconocerlo. Por ejemplo, el trámite sumario de sucapión obedeció a un programa social al momento de su creación para regularizar aquellos predios que estaban irregulares, es decir, darle sus escrituras públicas y que fueran inscritos ante el IFREM. Muchas veces las personas no tienen el dinero para pagar el arancel que implica un notario, ¿no? Y escriturar su propiedad y en consecuencia que esté inscrita en el IFREM. Entonces, pues por medio del juicio de usucapión pretenden obtener su título de propiedad, que es la herencia, y obtener la inscripción ante el Instituto de la Función Registral para que surta efectos frente a terceros, lo cual no es malo, evidentemente la naturaleza de ese procedimiento lo permite. Y justo por eso es que esa sentencia de adjudicación, aunque bien se ordene la escrituración ante notario, es un justo título por el cual tú adquiriste esa propiedad y por lo tanto de poseedor, válidamente te puedes convertir en propietario. Perfecto, muchas gracias, profesora. A usted. Nos comentan aquí en las redes sociales, dicen, si es idóneo para crear convicción, eh, la prueba de inspección judicial para que vaya al juzgado a este inmueble y se percaten que efectivamente sea la parte actora, sea la persona idónea para poder hacer o realizar, dice aquí, su trámite judicial. Hay jurisprudencia al respecto de que la inspección judicial no es apta o no es idónea para acreditar la posesión de bienes. Sin embargo, sí genera un indicio. Incluso a veces recordemos que la autoridad jurisdiccional puede valerse de cualquier medio, ¿no? Aunque no por sí misma puede acreditar la posesión ni las cualidades, pero sí puede generar un indicio en favor de la parte actora. Perfecto, muchas gracias a quienes amablemente nos están haciendo estas preguntas en las redes Gracias. sociales. Nos comentan, ¿qué medio idóneo es el que se puede presentar cuando alguna de las pruebas no son admitidas por medio del juzgado? Mm, Bueno, los medios de convicción o los medios de prueba deben de ser ofrecidos conforme a lo que marca la ley, conforme a los requisitos de la ley, para acreditar los elementos de mi acción. Por eso les decía que los fundamentos son básicos. Debo de saber qué es la usucapión y cómo se prueba para saber qué medios de prueba debo de yo ofrecer. Si no me admiten ningún medio de prueba, pues yo creo que lo ideal ahí es volver a intentar el juicio, ¿no? Antes de que se dicte sentencia, no sé, quizá desistirme con la venia de la otra parte y volver a intentar el procedimiento, porque pues si no hay ningún medio de prueba, ya me los inadmitieron todos, no va a haber algún medio de convicción o mediante el cual yo convenza a la persona juzgadora
yo le genere certeza a la persona juzgadora, más allá de cualquier duda, de que yo poseo con las cualidades que dice la ley para usucapión. Muchas gracias, profesora. Se nos comenta Oscar Hernández, dice que él es alumno de la licenciatura de Derecho y nos pregunta que en concreto qué sería entonces o para qué sirve el juicio de usucapio. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Pues el juicio de usucapión sirve para que tú tengas un título de propiedad, porque recuerda que la propiedad pues tiene la posesión, el uso, la habitación, la nuda propiedad, etcétera. Pero tú de poseedor te vas a convertir en propietario y ese es el fin de la usucapión, que tú adquieras ya la calidad de propietario respecto de un bien que posees, pero que posees con ciertas características que señala la ley, de manera pacífica, pública, continua, ininterrumpida, de buena fe y por N cantidad de años, ¿no? Los que te marca la ley. Y de esa forma tú ya vas a adquirir esa calidad de propietario, vas a tener tus escrituras, que va a ser tu sentencia, y aparte esta propiedad le va a parar efectos contra terceros, porque tú ya vas a poder inscribir tu sentencia en el registro público de la propiedad. Entonces, esa sería la finalidad del juicio de usucapión, para eso sirve. Muchas gracias, Oscar, perdón por tu pregunta. Nos comenta nuestra amiga Elena. Dice, y en el caso de una propiedad que se encuentre intestada, ¿cómo es el proceder jurídico? Bueno, ahí otra vez depende, depende, pues también quién sea el actor, ¿no? Por ejemplo, o el demandado, me imagino que va a ser la sucesión. Pues evidentemente se demanda la sucesión, la parte que compró, ¿no? Y hay que ver quién vendió. Si vendió el de cuyos en vida, evidentemente, pues habrá que ser, ¿no? Y también habrá que ver si fue uno de los herederos, si tenía esas facultades para transmitir el dominio. Entonces, pues de entrada, si la parte demandada es la persona que falleció, pues entablará la demanda en contra de la sucesión. Y para eso tiene que estar denunciada la sucesión, denunciado el juicio. Perfecto, muchas gracias, estimada Elena. Bien, estimada profesora, ahora sí, podríamos preguntarle cuál se percatan, por ejemplo, que son posiblemente los 2 o 3 mayores errores que comete el abogado litigante. Bueno, yo, perdone, voy a interrumpirle un poco antes de que me responda. Yo observo, por ejemplo, en cuestión tal vez no de fondo, pero sí de forma. Me he percatado en muchas infinidades de escritos, vamos a pensar demandas iniciales, escritos que se presenta ante el órgano jurisdiccional, donde nos dice cómo debe ir también estos escritos. Por ejemplo, dicen que en idioma Ujú. español, salvo los aforismos en latín, inmediatamente su traducción, que se prohíben las abreviaturas, que las cantidades y fechas deben ser con letra y con número, que siempre tiene que ser bajo protesta de decir verdad. Me parece que es el artículo 1.96 que habla y subsecuente sobre las formalidades. Nos percatamos que muchas veces les ponen C.juez, SR, que si bien es cierto que ustedes no los previenen porque no hay letra expresa que diga, si no cumples esto, te les vamos a prevenir. Pero yo opino que ese sería uno de los errores fundamentales que tiene el abogado litigante, como comento, no tanto de fondo, sino de forma, toda vez que el abogado litigante es el especialista en escritos jurídicos, ¿no? Y si dice ahí en ese artículo y los subsecuentes se prohíbe, pues entonces no está permitido, ¿no? Ese tal Claro. sería el primer posiblemente error que yo observo, digo, tal vez no de fondo, pero sí de forma. Y en el procedimiento judicial, ¿cuál serían, estimada profesora? Pues yo creo que los errores que yo he advertido con mayor frecuencia es no distinguir si mi posesión es de buena o de mala fe, porque de ahí va a partir la vía que debo de seguir en la tramitación del juicio de usucapión, ¿no? Si va a ser ordinario o va a ser sumario, ¿no? La otra es que no narran todos los hechos. Por ejemplo, no narran los hechos relativos a las cualidades de la posesión. O sea, nada más dicen que lo narran con ciertas características, pero no dicen por qué. No dicen, ¿sabes que mi posesión ha sido continua porque durante estos 5 años yo jamás he dejado de habitar ese bien, ¿no?
Y es muy importante que eso lo narren porque eso les va a dar pie para la técnica de interrogatorio en el desahogo de su prueba testimonial, que sea una prueba eficaz, que tienda justo a lo que quieran probar. A lo mejor si yo ya tengo, por ejemplo, y ha pasado, yo ya tengo un contrato de compra-venta, viene el titular registral y se allana a la demanda. Yo ya no tendría tanto problema, o más, yo no tendría problema en acreditar mi contrato. Ya se allanó, ya vino a decir que sí firmó, que sí es todo, ¿no? Que sí me vendió y todo, ¿no? Ok. Entonces, debo enfocarme en las cualidades de la posesión. Y muchas veces, como no narra ni siquiera los hechos, tampoco evidentemente en el interrogatorio van a formular ninguna pregunta que sea tendente a acreditar alguna de esas cualidades. Y es que la ley no dice que si me acreditas 4 de 5 cualidades ya te doy la usucapión, ya te doy la propiedad. La ley dice que me debes de acreditar todas las cualidades. Entonces, no es así como por mayoría, ¿no? Así, no, son todas. Y si tú no acreditas todas, pues evidentemente tu juicio no va a proceder. Y justo ese sería el tercer error, el no acreditar las cualidades de la posesión. Muchas veces yo he visto que incluso se quedan y se allanan y la propiedad y todo, pero tú adviertes que no está la testimonial lo suficientemente robustecida con algún otro medio de prueba o efectivamente desahogada para acreditar que posee con esas técnicas, con esas cualidades de la posesión. Entonces, yo advertiría esos 3 errores. La primera, no distinguir entre buena y mala fe, lo que lleva a que se equivoquen de vía frecuentemente, ¿no? Que en vez de ser sumario lo tramiten en ordinario o viceversa, ¿no? La otra, no narrar todos los hechos en que fundan su acción. Y la tercera, no tener una técnica de interrogatorio efectiva para acreditar los elementos de su acción y su cambio. Excelente, muchas gracias, profesora. A usted. Justamente los invitamos, recuerden que la clase que justamente vamos a tener el día 22, déjenme, por favor, para podérselos compartir, el día 22 de abril, en horario de 5 a 8 p.m., pues vamos a aprender justamente cómo realizar bien un interrogatorio, un pliego de posiciones, cuáles son las características. Recuerden, juicio ordinario civil de Sucapión, redacción, tramitación y problemáticas. Recuerden que van a ser, son 15 espacios, ya nos quedan solamente 4 de forma presencial, todavía tenemos en forma virtual. Nos preguntan aquí, dicen, si es de mala fe, entonces tiene que ser sumario u ordinario. ¿Les preocupó ya la respuesta? Claro. Pues la dejamos para el 22 o de una vez, doctor, ¿cómo ve? Pues No, déjame. estaría bien que, bueno, como yo se lo dejo a su libre albedrío, pero sí, ahorita que me ponen una carita así de preocupados diciendo, tiene que ser ordinario o Si sumario. es de mala fe, es ordinario, porque el juicio sumario solo es para los juicios, los bienes que sean de interés social de 200 metros o mayores, pero que no exceda su valor catastral de determinado monto y de buena fe, para que vean que no soy mala onda. No, y pues de verdad apúntense, esperamos que estén con nosotros en estas clases y bueno, pues como ese otros tips vamos a tener justamente en estas clases. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede y cuál es el recurso idóneo para presentar en caso de inadmisión de una demanda del juicio civil ordinario de Sucapio? Bueno, qué bueno que precisaron. El ordinario civil, la inadmisión de demanda es quejar. En el sumario tiene recurso especial. Entonces es lo que les digo. Lo primerito es identificar la usucapión si es de buena o mala fe para identificar la vía, porque de ahí también los recursos cambian. Dependiendo de la vía van a cambiar los medios de impugnación. Entonces sí tiene sus vicisitudes. Pero sí, ordinario civil, inadmisión es queja. Y muchas veces cometen el error que piensan que para el sumario es la queja y no, Ujú. es No, la no es revocación. la revocación, es Sí, correcto. porque lo mandan a sala, bueno, obviamente lo presentan ante el juzgado, lo mandan a sala y adiós, dicen, ¿sabes qué? Pues no es el idóneo, ¿no? Claro, Y luego estaban preguntando, oye, si cuál es el idóneo, el código dice que la queja no para el sumario es la revocación. la revocación, exacto. Entonces, por eso les digo que en mi experiencia, de alguna de las cuestiones que más se confunden es no identificar entre buena y mala fe, y eso los conlleva a tramitar a veces en las vías incorrectas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es de buena o mala fe, vamos a pensar que es incorrecto una o la otra. Presentan su demanda
presentan sus pruebas, las desahogan, presentan sus alegatos y puede caber la posibilidad que ustedes como titulares de su juzgado digan, ¿sabes qué? La sentencia obviamente no te va a favorecer porque no fue de mala fe o de buena fe o los previenen desde un inicio. Solemos prevenirlos para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, evidentemente cómo estiman que ha sido su posesión, ¿no? Pero sí, no les voy a mentir, ha habido ocasiones en las que era una usucapión y era en mala fe, entonces se declara la improcedencia de la vía, ¿no? Afortunadamente, porque se les deja a salvo los derechos. En algunas otras ocasiones, como no acreditan las cualidades de la posesión, o el justo título, pues se resuelve y ya hay cosa juzgada, pero solo respecto de la usucapión de buena fe. O sea que la pueden intentar otra vez, pero ahora sí en la vía correcta, ¿no? Entonces, pero tendrán que argumentar la mala fe dentro de sus hechos, porque de eso se trata, que evidentemente, al identificar ustedes la acción, al identificar qué tipo de usucapión van a tramitar, pues evidentemente ahí van a ver qué vía va a ser y por lo tanto los elementos también de su acción y cuáles van a acreditar. Y sobre todo, qué hechos van a narrar en su demanda, porque los hechos de su demanda son los constitutivos de la acción. Entonces, para que eso es lo que los va a ir guiando para la redacción de la demanda. Perfecto. Nos comenta aquí nuestra amiga Mónica. Yo creo que está espantada ya, pero al contrario, es para que ustedes puedan ingresar a la clase. Dice, si en dado caso, como bien lo menciona, una sentencia no sale favorable a mis pretensiones y me dice que se quedan a salvo mis derechos, en dado caso que lo vuelva a intentar y vuelva a caer en el mismo juzgado y haga mención, ahora sí, ya cumpliendo y dándome cuenta qué es lo que no hice bien, así lo puso que no lo hice bien, y si cae en el mismo juzgado, ¿estaría cometiendo un fraude procesal? Si le dejan a salvo los derechos, no, porque cuando se dejan a salvo los derechos no se entra al fondo del asunto, no emito un pronunciamiento. Cuando yo me doy cuenta que yo ya emití una sentencia de fondo en la cual sí emití un pronunciamiento en cuanto a que absolví o condené respecto de esa acción, la ley me obliga a excusarme porque yo ya prejuzgué sobre ese juicio, ¿no? Pero evidentemente al momento de que yo me excuso, yo remito al órgano que compete por razón de turno las actuaciones para que conozca en su caso de él, pero le adjunto las copias certificadas de la sentencia, porque ya es cosa juzgada. Y acuérdense que la cosa juzgada, pues ya es la verdad legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo advierto, yo veo que si lo intenté en la vía sumaria y a lo mejor no acredité mi segundo elemento, que lo vamos a ver que es el justo título, ¿por qué? Porque no acredité que la persona que me transmitió tenía facultades para transmitir el dominio y por lo tanto es de mala fe, sí la podría volver a intentar en un juicio ordinario, pero ahora de mala fe. Excelente, no queda duda, estimada profesora, que la clase que vamos a tener va a ser muy especial, pero muy interesante. Nos comentan aquí que pues quieren ir aprendiendo más del tema, pues los invitamos. Ahorita le pedimos a nuestro equipo que por favor en el chat puedan poner la liga de inscripción para que puedan cubrir con los requisitos y poder estar con ustedes, ya sea de forma presencial o de forma virtual, que va a ser también híbrida. Querida profesora, de verdad que nos podríamos pasar mucho tiempo disfrutando justamente de este procedimiento y qué más que con la compañía de usted, pero vamos a tener justamente ese honor de tenerla en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM de forma presencial. Le doy el uso de la voz, querida profesora, para que se pueda despedir de su público. Y recuerden, antes de concluir la plataforma, nuestros compañeros van a poner y nos van a compartir todos los requisitos y todos los datos para que ustedes puedan acompañarnos. Pues muchas gracias por el espacio de nueva cuenta y pues nos vemos el 22 de abril. La verdad es de que son temas que parecieran algunas veces fáciles porque son cotidianos y que todos tramitamos, pero recordemos que cada tema legal tiene sus vicisitudes y sus peculiaridades. Entonces es muy interesante y sobre todo que entre todos enriquecemos la sesión, ¿no?
Y pues yo los invito a que vengan el 22 de abril, sobre todo por la causa tan noble para la que va a contribuir las aportaciones que realicen. Y pues muchas gracias por el favor de su atención y por el espacio, doctor Rodrigo, y a todos los participantes. No, al contrario, estimada profesora, de verdad que estamos muy agradecidos que esté sumando con la institución, que esté sumando con los alumnos, pero sobre todo por estas causas nobles que siempre se necesita justamente personas como usted, personas como nuestros estudiantes, que sumen y que, pues bueno, por lo menos demos unos momentos de alegría tanto a los pequeñitos como a las personas que están en el penal femenil, justamente privadas de su libertad. Muchas gracias, estimada jueza, de verdad que un honor y un placer, y pues nos vemos regresando de vacaciones justamente para la clase. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias también a quien amablemente nos sigue en las redes sociales. Por favor, denle like y suscríbanse a la página del INE. Muchas gracias, estimada profesora. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y a todas. Gracias, le agradezco mucho. Muy amable. INEM, Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria. Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Redacción, tramitación y problemáticas. Imparte doctora Lorena Roldán Rodríguez, jueza del Juzgado Tercero Civil de Nezahualcóyotl, Estado de México. Martes 22 de abril del 2025, 5 a 8 p.m. Modalidad mixta presencial y virtual.